Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer otro vídeo de preguntas y respuestas. A ver si avanzamos. Ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos, suscribiros al canal, darle a la tecla de suscribirse, que es gratuito. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse. Si hay algo que os guste o que os parezca interesante, por favor, difundirlo o proponer a otros que se suscriban. Y dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas que intentaremos ir analizando o comentando en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Venga, pues vamos allá. Universo 7007 nos dice: usted siempre dice que todo lo relacionado a la ideología woke o a la ideología de género tiene el fin asegurado en más o menos 5 años o 10 años. ¿Será así? Bueno, asegurado, claro, asegurar el futuro siempre es complicado, pero bueno, yo creo que es una estimación bastante razonable. ¿Por qué? Bueno, depende también a qué le llamemos ideología woke o ideología de género. Nosotros llamamos el posmocapitalismo, es decir, los aspectos socioculturales del neoliberalismo, si se quiere, ¿no? Y estamos hablando ahí del posmofeminismo, del catastrofismo climático, de la manipulación de minorías sexuales, de estos movimientos de explotación masiva de trabajadores extranjeros, del fomento del individualismo y del debilitamiento continuado, creciente de todo tipo de comunidades humanas. Bien, vamos a hablar. Estamos hablando de todo esto, ¿no? Ya digo, asegurar el futuro es complicado, pero creo que es razonable. ¿Por qué? Primero, pues porque son corrientes tan absurdas desde un punto de vista lógico y tan destructivas que solo se mantienen en base a ese cordón sanitario establecido desde hace 30 años alrededor del partido único, ¿eh? Ese partido único, de todos esos que se dicen que son de izquierdas, derechas o centro, pero es mentira, ¿eh? Porque todos responden a las mismas coordenadas de sometimiento en todo lo importante a los intereses corporativos, ¿no? Bien, entonces, para defender esto en el ámbito sociocultural se ha establecido un cordón sanitario en el que no se puede opinar fuera de esa corriente, fuera de los intereses corporativos, y si opinas fuera de los intereses corporativos eres machacado. Yo creo que esto sencillamente ya se está agrietando y este ya es el punto de partida, porque en el momento en que, claro, ese cordón sanitario lo necesitaban establecer, porque ellos mismos son conscientes de lo absurdo de todo esto, ¿eh? Esto es tan absurdo que solo se puede defender en base a censura directa o censura indirecta, a base de destruir al que se sale de lo políticamente correcto, ¿no? Y esto se ha estado haciendo durante muchos años, pero en el momento en que se empieza a hablar de estos temas, se van a deshacer muy rápidamente. Y esto sobre todo va a ir impulsando, primero porque ya se está hablando, y el hecho de empezar a hablar de todo ello va a hacer que se disuelva muy rápidamente, y por otro lado por el choque geopolítico. El choque geopolítico que empezó en el año 2022 entre los países emergentes liderados por China y por Rusia contra Occidente, pues no es solo un choque en el ámbito geopolítico, también son modelos socioeconómicos y también modelos socioculturales, ¿eh? Esos planteamientos anticorporativos llevan con ellos también el ataque a estas ideologías del posmocapitalismo que son impulsadas por estos intereses corporativos. Ese choque, como consecuencia de ese choque geopolítico, la influencia, por un lado, positiva de los países emergentes y la disolución de la influencia de esos grupos corporativos, de esos intereses corporativos, va a traer inmediatamente la aceleración de este proceso. Son los dos factores, ¿eh? El que se empiece a hablar de estos temas, y ya se ha empezado, y por otro lado la disolución del poder corporativo. Bien, entonces decíamos, ahí, eso sí que prevemos dos fases. Probablemente es más fácil que se cuestionen los aspectos que no están directamente ligados con el funcionamiento económico del sistema, y es más difícil
que se cuestione lo que está directamente ligado al funcionamiento económico del sistema. Por lo tanto, pues estimábamos alrededor de un plazo de 5 años para ya un cuestionamiento masivo del posmofeminismo o de la manipulación de las minorías sexuales, por ejemplo, pero costará más, por ejemplo, quizás el catastrofismo climático o es el cuestionamiento de la manipulación masiva, de la explotación masiva de trabajadores migrantes, ¿no? Bien, entonces Universo 7007 nos pregunta: ¿qué pasa entonces con la cumbre para el futuro de la ONU a celebrar este septiembre de 2024 y su pacto para el futuro, que tiene como columna vertebral el género? Bueno, vamos a ver. Mientras ese proceso avanza, los que controlan Occidente y los que controlan en buena parte todavía muchas instituciones internacionales no van a dejar de trabajar, ni van a dejar de presionar en la dirección en la que ellos quieren ir. Bueno, vamos a ver, pueden adoptar posiciones tácticas pensando que el contexto actual con esta lucha geopolítica, etcétera, pues igual requiere dar prioridad a otras cosas y tal, pero ellos van a seguir con una u otra velocidad, pero van a seguir apuntando en la medida en que puedan, van a seguir apuntando en esa dirección. No quiere decir que ellos estén derrotados ni que estas ideologías hayan renunciado a impulsar estas corrientes ideológicas. Bien, ¿quieres que hablemos de este pacto para el futuro? Bien, pues apunto. Pacto para el futuro. Venga. Pablo Beunza nos dice: mientras no tengamos una clase política que luche o no se deje influenciar o corromper por élites corporativas, no podremos arrancar. Solo mediante una movilización masiva popular podríamos hacer algo al respecto. Bueno, pero tú ya estás apuntando dos vías, ¿no? Es decir, una movilización masiva popular o una nueva clase política. Lo uno puede estar interrelacionado, efectivamente. La nueva clase política puede venir por una movilización masiva popular o por el resultado de este choque geopolítico, que es precisamente esos intereses corporativos están previendo que el detonante de todo esto va a ser la victoria rusa en Ucrania, y por eso están dispuestos a absolutamente todo para evitar esa derrota de la OTAN contra Rusia, esa derrota en Ucrania, y estar dispuestos a todo, pues ya sabemos lo que es en este momento. Es el gran riesgo de estos meses, ¿no? Bien, entonces eso es una movilización masiva popular, el impacto de ese choque geopolítico, una nueva clase política. Todo ello tiene que debería derivar hacia una nueva clase política, o a cortar la relación, ese cordón umbilical con esas élites corporativas. Monsec 3445: estoy preocupada por la privatización del agua que ocurre en España. Estaremos más en manos de corporaciones extranjeras. Subirán mucho los precios y escaseará el agua. Bueno, sí, estamos hablando es un tema peligroso, efectivamente, porque estamos hablando de dejar en manos privadas bienes públicos de interés general y de carácter básico además, y esto siempre es peligroso. Siempre se buscan razones de aparente eficiencia económica para hacer estos movimientos, pero también simplemente obtener ingresos pues, a través de estas ventas de bienes públicos. Bueno, sí, haces bien en estar preocupado. Las grandes corporaciones tienen planes que los han puesto sobre la mesa para ir adquiriendo cada vez un mayor poder con respecto a bienes públicos, patrimonio público, y con respecto a las pequeñas empresas y con respecto a los ciudadanos. Acordaros de estos planes que los han puesto sobre la mesa desde el Foro Económico Mundial, de que todos los bienes de consumo duradero queden en manos de las grandes corporaciones. Mario FGP: totalmente de acuerdo, pero ¿cómo lo hacemos? Creo que se refiere a la necesidad de movilizarse, ¿no? Participamos activamente en este medio, divulgamos, pero realmente estamos de brazos cruzados. Sí, a ver, la divulgación, la creación de opinión en Internet es una base, pero hay que dar el siguiente paso.
hay que dar el siguiente paso, que es organizarse. Organizarse es hacer pequeñas asociaciones, pequeños grupos que vayan creciendo como una balsa de aceite. Ahora, en este momento, pues por ejemplo, movilizarse en contra de la OTAN o para parar esta amenaza de guerra nuclear. Me consta que hay algunos grupos que están pensando ya en organizar alguna manifestación, por ejemplo, en el País Vasco, me consta, probablemente en algún otro sitio. Entonces es cuestión de moverse, hacer convocatorias, que bueno, igual en unas situaciones normales, pues esto es complicado, suele ir poca gente, pero nunca se sabe, nunca se sabe, porque de un día para otro la gente, los ciudadanos empiezan de pronto a asustarse por lo que puede venir y se extiende a toda velocidad la necesidad de hacer algo y de un día para otro empiezan a hacerse masivas las convocatorias. Bien, Milith F3708 nos dice: ¿cuánta posibilidad habría de que se produjera la teoría de Olduvai? ¿Será necesario un decrecimiento como habla Antonio Turiel? Ya, la teoría de Olduvai, si recuerdo bien, es esta teoría que hace referencia a que inevitablemente, por agotamiento de recursos, etcétera, pues la humanidad va a ir hacia atrás y va a acabar volviendo pues a una sociedad primitiva, pues medieval o primitiva, ¿no? Yo creo que no. ¿Y es necesario un decrecimiento como habla Antonio Turiel? Bueno, primero, sobre la teoría del Dubái. Posible, bueno, todo es posible, ¿no? Pero yo creo que tendría que suceder algún desastre o de tipo nuclear, un desastre de ese tipo, para que nos condujera a una situación como la que tú describes. A través de una evolución normal, no creo, porque bueno, hay recursos que se van gastando, otros que se decía que se iban a gastar y no acaban de gastarse nunca, y luego hay una capacidad constante de innovación, de utilización de nuevos recursos, de nuevas fuentes de energía. Entonces, lo que hay que poner al trabajar al máximo es la capacidad de desarrollo, la capacidad de imaginación del ser humano para hacerla trabajar en bien de todos. Y entonces, en ese contexto, yo creo que no hay ningún riesgo objetivo, salvo que haya un desastre nuclear o algo por el estilo, de que esa teoría del Dubái se haga efectiva. ¿Será necesario un decrecimiento como habla Antonio Turiel? Bueno, yo de Antonio Turiel he oído algunas cosas muy concretas, pero la verdad es que es una posición muy minoritaria. En los años 70 ya se hablaba de que el petróleo se va a acabar para los 70, y esto no se produjo. Entonces se va a producir el pico del petróleo y entonces la civilización se va a ir al traste. No se produjo porque se están constantemente apareciendo nuevas fuentes de recursos de hidrocarburos y yo creo que esto en este momento es absolutamente minoritario, ¿no? Evidentemente los científicos, los expertos tienen más información que yo en este aspecto y aquí tienen un cierto respeto al respecto, pero por eso precisamente yo creo que es absolutamente marginal esa opinión, ¿eh? Es muy llamativa, pero en este momento yo creo que es marginal. A ver, Jefferson JP. ¿Qué papel tendrá Brasil si lo peor, una guerra caliente entre las potencias, ocurre? Creo que Brasil no tendrá la capacidad de resistir a las presiones del hegemón USA. Sí, bueno, de Estados Unidos y Gran Bretaña. Bueno, si lo peor ocurre, bueno, va a ser complicado, efectivamente, porque todos los países van a jugar, bueno, los países o los dos bandos probablemente en una situación de ese tipo van a jugar todas sus bazas al máximo. Entonces, hay países que en principio, desde la perspectiva del gobierno, pues se han acercado de una forma o de otra al mundo emergente, pero que estructuralmente no lo tienen tan fácil. Es decir, en los poderes fácticos, el ejército, etcétera, pues tienen pues muchas pues vinculaciones de otro tipo. En el concreto en Latinoamérica, vinculaciones con Estados Unidos, con las grandes corporaciones occidentales, etcétera. Bueno, vamos a ver, habría que ver eso cómo se va decantando esa guerra caliente, porque
Claro, Estados Unidos va a jugar sus bazas, pero claro, también los países emergentes las van a jugar. Entonces, bueno, pues no sé, en un caso como el de Brasil, teniendo en cuenta precedentes históricos, pues bueno, yo creo que es muy fácil que finalmente sea el ejército el que decida. Y claro, una cosa es lo que era el ejército de Brasil hace 20, 30, 40 años y otra cosa es lo que es ahora. Y cómo jugaría el ejército, en qué medida el ejército puede estar desplazándose más o menos positivamente hacia estas relaciones con los países emergentes. Lo desconozco. Lo desconozco. Pero si hubiera un posicionamiento parcial de parte del ejército en esta dirección, ya sería suficiente para que con la ayuda de China y de Rusia fundamentalmente pudiesen hacer frente a, digamos, a ese bloqueo, a esos ataques que podrían venir desde Estados Unidos o desde las grandes corporaciones occidentales, ¿no? Bien, vamos a ver. Iván Ríos nos dice: guerra existencial. Netanyahu afirma que Israel se encuentra en una guerra existencial contra el eje del mal encabezado por Irán. Según mi punto de vista, está dispuesta a librar la guerra final en la que solo puede quedar uno, o mi enemigo o yo. Y recordemos que es el único país con arsenal nuclear, el único en principio de Oriente Medio, ¿no? ¿Qué posibles consecuencias podría tener una gran guerra regional en la que estuviera involucrada Irán? Bueno, yo creo que no es tan complicado identificar lo más probable, ¿no? Bueno, efectivamente, Israel está en una guerra existencial, esto es cierto. ¿Por qué? Porque Israel ha basado sus políticas y su propia existencia durante las últimas décadas en un apoyo incondicional del gran hegemón Estados Unidos, ¿no? Pero ese poder mundial de Estados Unidos va cada vez a menos, está siendo cuestionado, va cada vez a menos, y el mundo, en la medida en que el mundo avanza hacia un contexto multipolar, Israel va a perder. El horizonte de Israel es perder ese apoyo y por lo tanto quedarse solo en Oriente Medio. Y esto significa lo que significa: quedarse solo frente a cientos de millones de musulmanes que, independientemente de lo que unos gobiernos u otros digan, o de los posicionamientos de los gobiernos, todos esos cientos millones de personas cuestionan la legitimidad del propio Israel, ¿no? Entonces, es evidente que Israel está en una guerra existencial, ¿no? Bien, entonces, desde esa perspectiva, dicen, solo puede quedar uno, mi enemigo o yo. Bueno, esto es más que dudoso. Israel tenía otras alternativas que ahora son mucho más complicadas que hace un año, ¿no? Que es intentar tener todos los pasos para crear un contexto de convivencia en Oriente Medio, ¿no? Pero claro, la otra alternativa era romper el tablero y es en la que está, ¿no? Bien, entonces, ¿qué posibles consecuencias podría tener una gran guerra regional? Bueno, no tiene sentido que Israel apueste por una gran guerra regional porque iba a ser destruida, ¿no? El único sentido que tiene apostar por esa gran guerra regional es que están convencidos, o su objetivo, digamos, es arrastrar esa gran guerra regional a Estados Unidos, ¿no? Bien, si consiguen finalmente arrastrar a Estados Unidos, estamos ya ante la guerra mundial. Pues claro, China y Rusia de ninguna forma van a dejar solo a Irán, ¿no? No van a dejar que Estados Unidos destruya al eje de la resistencia o a Irán, ¿no? Entonces, el esquema es muy similar a lo que está sucediendo en Ucrania, y esto no es casualidad. Es decir, no es solo Israel, es detrás de Israel, como detrás de la OTAN, hay una serie de poderes corporativos de los cuales el gobierno de Israel o estas élites de Israel son una parte importante, pero solo una parte, ¿eh? Esos intereses corporativos bueno, están en una situación desesperada y están dispuestos a todo en este momento, y están intentando provocar una guerra nuclear que, de ser posible, sea iniciada por Irán o por Rusia. Están en esa situación de desesperación. Bien.
Carmusca 72. Dice, sí, estaría muy bien que nos saliéramos de la OTAN y que nos uniéramos a los BRICS. Voto por ello. Bueno, sí, yo creo que, ya digo, lo que hay que hacer es crear un contexto que trabaje la opinión pública. Hay que crear asociaciones, convocar manifestaciones, sobre todo ahora ante el riesgo de guerra clarísimo que tenemos, ¿no? Y movilizar a la opinión pública en ese sentido, ¿no? Tanto en las dos direcciones, para unirse a los BRICS y para salirnos de la OTAN, ¿no? Yo creo que es, en principio, el salirse de la OTAN puede ser digamos, el contexto negativo que pide, o digamos, el posicionamiento negativo que pide el contexto inmediato de no a la guerra, y la parte positiva puede ser no a la guerra y sí a los BRICS, ¿no? Los dos planteamientos pueden estar interrelacionados, ¿no? Ya sabéis, hacer pequeños grupos, esos pequeños grupos, convocar pequeñas manifestaciones en vuestro barrio, en vuestro pueblo, y que va poca gente, pues vale, pero igual la semana siguiente van muchos. Convocar uno y otra semana una y otra, no tiene por qué ser manifestaciones, pueden ser concentraciones simplemente, ¿no? Concentraciones de personas a favor en contra de la guerra o a favor de los BRICS o como queráis, ¿no? Luego, pues eso lo podéis ampliar, pero a medio plazo también es importante crear estructuras, asociaciones con mucha gente que pague cuotas y que vivan de sí mismas, que eso hace más difícil que sean manipuladas desde el exterior, ¿no? Pero en principio, pues juntar un pequeño grupo y hacer pequeñas concentraciones o pequeñas manifestaciones, que ya digo, en el contexto actual, de un día para otro nos podemos encontrar con sorpresas de que esas concentraciones a las que van solo decenas de personas de pronto sean miles, ¿eh? O decenas de miles. Monsec 3445. Decepciona pensar que tenemos un partido único. Sí, evidentemente. Y esto nos ha decepcionado, yo creo que prácticamente a todos. Durante todos estos años, todos, pues con una ideología o con otra, pues íbamos poniendo nuestra forma de pensar, nuestras expectativas en unos grupos políticos o en otros. Pero claro, a medida que pasa el tiempo, vas contemplando todo con una mayor perspectiva, vas viendo lo que está sucediendo realmente en Europa y lo que sucede en otros países, y vas viendo el contexto histórico y te das cuenta de que hemos vivido también en este tema en una mentira en la que los que nos decían que era izquierda, derecha o centro dejaron de serlo en los años 90 fundamentalmente, claro, con variaciones de uno a otro país, ¿no? Esto no pasó a la vez en todas partes. Aspectos básicos de esto fueron: termina la Guerra Fría, los intereses corporativos se reafirman en Occidente bajo ese lema de ha terminado la historia, el mundo es nuestro, y proyectan su poder en distintos ámbitos, ¿no? Están los aspectos culturales del posmocapitalismo, que ya hemos comentado, socioculturales, ¿no? Y también está este tema de control político. Fundamental en este aspecto fue la concentración de los grandes medios de comunicación en muy pocas manos, la privatización también sobre todo de televisiones públicas, también en manos corporativas, lógicamente, y todo esto les facilitó enormemente también, evidentemente, la caída del mundo socialista, y facilitó crear un contexto de propaganda tal que hiciera que los grupos políticos anteriormente existentes se fueran aproximando, tuviesen cada vez más miedo a salirse de ese contexto de lo políticamente correcto en el ámbito sociocultural, en el ámbito económico, en el ámbito geopolítico, y fueran cada vez acercándose más, y al final eso, en sus estrategias, en sus tácticas, hemos hecho en todo lo importante, pues quedan perfectamente sometidos a los intereses corporativos, ¿no? Eso sí, cuanto más se parecen, más se tienen que pegar para transmitir diferente, más se tienen que pegar en los medios de comunicación, y más encantados están cuando les aparece alguien que, pues si tú dices que eres de izquierdas, pues estás encantado con
que alguien te insulte supuestamente llamándote de ultraizquierda, y al revés, porque te afirmas a ti mismo de forma relativa porque te atacan, ¿no? Ya no es en base a lo que propones, porque todos más o menos proponen lo mismo, ¿no? Bien. Raúl Alonso García dice: lo del ataque vía cibernética de Israel en masa al Líbano abre un horizonte inquietante. Terrorismo tecnológico masivo y miles de personas afectadas. Creo que no se ha analizado suficientemente sus consecuencias. ¿Podría desarrollar la noticia de manera más detallada? Bueno, vamos a ver. En la medida en que tenemos información, que todavía es parcial, pero sí ya se está apuntando consecuencias. Por ejemplo, pues la desconfianza frente a aparatos tecnológicos fabricados en países no controlados o en países del otro bloque. Es decir, ya han empezado algunos a decir en el bloque emergente, incluso dentro de Europa, en grupos de oposición, etcétera, que, ojo, a la hora de comprar dispositivos, pues comprar dispositivos chinos, por si acaso, ¿eh? Dispositivos, hablo de teléfonos móviles incluso. Comprar teléfonos móviles chinos, pues Huawei o Xiaomi, por ejemplo. Pero también ha salido Estados Unidos diciendo: ojo con los vehículos con tecnología china, porque a lo mejor los pueden utilizar para de forma remota hacer esto y lo otro, lo de más allá. Bueno, ya sabéis que en Occidente en general están siempre buscando pretextos para hacer daño comercial a los chinos, pero bueno, han utilizado ahora el contexto que se ha creado a cuenta de este ataque. Bueno, también, por ejemplo, algunos medios han puesto sobre la mesa la posibilidad de que una tecnología similar se utilizara contra el presidente iraní, que falleció en un accidente, entre comillas, de aviación. Bueno, ya sabéis que aquello quedó de una forma un tanto dudosa, algunos que decían que difícilmente podía haber sido un accidente, tal, pero como el propio Irán no terminó acusando a nadie, pues quedó ahí. Nosotros ya dijimos que, independientemente de las dudas objetivas que podían existir entonces, que la estrategia tenía lógica dentro de la estrategia de Irán no decirlo, porque decirlo, ¿qué implica? Pues si ha sido una provocación de Israel, implicaba la guerra. Y entonces ahí tienes que valorar si te interesa o no abrir la guerra en ese momento. Entonces simplemente pudo ser perfectamente que, aunque Irán pensase que había sido un ataque de Israel, no lo dijese o intentase esconderlo. Podría ser perfectamente lógico. Bien. Bueno, creo que ya estamos en los 30 minutos. Ya sabéis, por favor, no os olvidéis, si no estáis suscritos al canal, darle a la tecla de suscribirse, que es gratuito. Si os gusta el vídeo, pues darle al like. Si hay algo que os guste, pues difundirlo. Proponer a otros que se suscriban. Si queréis ayudarnos, pues darle a la tecla de unirme o unirse y dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas que las iremos comentando en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas que iremos dejando en el propio canal. Pues nada más por hoy. Hasta pronto. Gracias.